Bueno, estamos a unos minutitos y ya podríamos empezar, ¿no, Roxy? Sí, cuando quieran, Si largamos. querés, si querés podés contar algo de de dónde venís, por ahí estaría bueno que te conozcan un poco, a pesar de que yo recién lo hice, pero hay cada vez más gente. Eh, ¿Cómo llegaste acá? Bueno, Me gustaría escuchar eso de ti. bueno, mi nombre es Rosana Di Mauro, soy bióloga, me gradué en la UBA, hice mi doctorado en Mar del Plata, ahí es cuando empecé a trabajar en el INIDEP, y en el 2011, cuando me gradué, fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos para trabajar con plancton y en lo que fue el proyecto de evaluación del derrame del Golfo de México de British Petroleum. Y ahí, durante ese tiempo, empezamos a trabajar con plásticos, con microplásticos, y después, bueno, eso duró 2 años más o menos, y en el 2000, fines del 2017, volví al INIDEP, y en el 2018 empezamos formalmente a trabajar eh, con, con todos los programas del INIDEP, de evaluación del INIDEP, en conjunto empezamos a trabajar en esto, ¿no? Como todos eh, participan trayendo muestras de las campañas de investigación y es como un trabajo conjunto. Y bueno, eso es básicamente la historia de cómo empecé a trabajar con los plásticos. Y ahora, bueno, recientemente fui designada como investigadora asistente en CONICET para poder desarrollar este tema de investigación. eh, y acá estamos. Bueno, Así gracias. que, bueno, comienzo. Dale. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los plásticos y la transformación que eh, estos plásticos tienen en el mar y cuál es el destino finalmente de estos residuos, cómo se van metiendo en la naturaleza y cómo va haciendo esa transformación hacia algo casi invisible, que no solo plantea un desafío tecnológico para estudiar estas partículas, sino que también eh, desafía la conservación de ecosistemas marinos enteros. Y, y bueno, son nuestras cosas, ¿no? Son cosas que usamos todos los días, cosas que usamos por unos minutos, cosas que descartamos después de un solo uso, vasitos, botellas, cosas que fueron diseñadas para ser descartadas así, para ser descartadas de esa forma. ¿Y cómo llegan al mar todas esas cosas? Bueno, básicamente el ingreso del plástico al mar es de fuentes terrestres, casi el 80% pertenece a las descargas de aguas continentales. Los plásticos llegan por desagües fluviales de las ciudades, principalmente son más afectados los sectores costeros. Eh, las actividades recreativas que se desarrollan en la costa también es muy común ver las playas llenas de plásticos y de residuos que son de un solo uso, ¿no? También hay un 20% que se cree que provienen de las actividades marítimas, como la pesca, el transporte, la acuicultura. El plástico tuvo una influencia muy importante en el desarrollo de la acuicultura porque se empezaron a usar materiales que son menos pesados y prácticamente todos los instrumentos de la pesca tienen plástico, redes, boyas, los instrumentos que se usan en los botes, los baldes, los cajones. Y en el transporte también es muy común que se pierdan containers llenos de cosas, que se abran esos containers y queden todos los productos en el mar a merced de las corrientes y los vientos. Eh, la mayoría de los materiales que se utilizan son de polipropileno, de polietileno, de PVC, de poliestireno y de poliamida.
Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tuve posibilidad de fotografiar en algunos lugares cuáles son estos ítems que se ven que quedan en las playas, ¿no? La Bahía San Borondón es un lugar que visitamos 2 veces al año con el programa de pesquerías de peces demersales costeros, en el marco de un proyecto de evaluación de juveniles de corvina rubia, que la corvina rubia es uno de los recursos más importantes, pero también también hay pescadilla, esta es un ejemplar de corvina, hay lenguado, zaraca, es muy típica la mactra, ver las conchillas, y también el cangrejal es muy importante. Es una bahía que tiene mucha actividad biológica y también descargan aguas del Río de la Plata, influenciadas por el Río de la Plata, y múltiples canales que descargan para, digamos, vaciar un poco la provincia de Buenos Aires. Perdón. Punta Rasa es uno de los lugares donde se hace mucho deporte de agua-viento, digamos. Se hace también mucha pesca artesanal y deportiva. Fíjense que ya podemos ver residuos como pedazos de bolsas, redes, baldes, como plásticos duros de botellas. Acá tenemos una bolsa de plástico también. Ya empezamos, esos macroplásticos quedan ahí enterrados en la arena. Si nos vamos un poquito más hacia adentro, fíjate, hay un colchón roto en uno de los meados, hay líneas de pesca, botas, empieza a haber ropa, cigarrillos, encendedores, son todas nuestras cosas de todos los días que, bueno, quedan ahí. No solo es horrible para los ojos, sino es una amenaza para la naturaleza. Otro caso, por ejemplo, Mar del Plata. Les voy a mostrar un lugar que esto es como el jardín de mi casa, es una playa que queda a 500 metros. Es un lugar hermoso y luego de una tormenta, fíjate las cosas que trae el mar. Tenemos redes de pesca, sillas, cajones rotos, precintos, juguetes. Esto es muy importante porque acá se ve cómo organismos se pueden posar sobre esos materiales y pueden viajar con las corrientes hasta lugares donde donde los animales no son nativos y pueden ser especies invasoras y es complicado para ecosistemas enteros. Y esto es básicamente un problema, y es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. El fraccionamiento de esos ítems más grandes que empiezan a quedar como micropartículas en la arena. Y esto es típico después en un día de verano, después del día de playa, uno se acostumbra a ver cómo la gente camina entre la basura, entre su propia basura, ¿no? Que la verdad es bastante triste. Aunque este verano pude ver bastante más conciencia en la gente. Vi más tachos de basura donde uno puede depositar todo después del día de playa, así que eso es bastante esperanzador. Y les voy a mostrar un poco en números, ¿no? Esto es un trabajo que se hizo en el 2015, está basado en datos de ciudades costeras de alrededor del mundo, ¿no? Entonces, acá plantea, la producción del plástico global llega más o menos, en el 2015 llegaba a 270 millones de toneladas al año. La producción de desechos plásticos, 275 millones de toneladas. Claro, es más porque a los desechos alcanzan las millones de toneladas que se produjeron el año anterior. En los lugares costeros alcanzan los desechos 99,5 millones de toneladas al año. Y los mal administrados se cree que son cerca de 32 millones de toneladas. Y se estima que en el mar entran aproximadamente 8 millones de toneladas al año. Y el plástico en la superficie del mar se encuentra en el orden de los 10.000 a 100.000 toneladas al año. Entonces, ¿dónde está el plástico? Las toneladas de plástico que entran al mar, ¿dónde está lo que falta? Y eso es uno de los problemas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el destino
que estos plásticos tienen en el océano? Bueno, uno, es muy conocido el enmayamiento. Los animales empiezan a interactuar con estos plásticos en el mar, y los enmayamientos de mamíferos y tortugas son muy conocidos. La ingestión también en aves es muy conocido y muy estudiado el tema de la ingestión. Fíjense que son plásticos un poco más chicos, tapita, todo lo que pueda estar chiquito ahí flotando, las aves lo toman. Y después, adentro del agua se pueden ver bolsas también, y eso también los animales lo consumen. Y eventualmente todo termina en el fondo del océano. Eh, Esa es la realidad del problema. Estos son ejemplos de sitios en el medio del Índico, en el medio del Atlántico. Fíjense cómo, para ilustrar nada más que cómo nuestras cosas llegan a lugares impensados del planeta, ¿no? Que no nos íbamos a pensar que nuestras botellas, guantes, etcétera, pueden llegar a los lugares más profundos de los océanos. Esto es un ejemplo de lo que nos fueron mostrando nuestros colegas. Por ejemplo, en tortugas, fíjense, los paneles de la derecha corresponden a los ítems encontrados en el tracto estomacal de cada una, pertenece a un individuo. Fíjense en este último, la cantidad de partículas de todos los tamaños que se encontró en ese animal. Es bastante impresionante. Estaría bueno poder relacionar qué camino recorrió para ver con qué se encontró para comer estas partículas, ¿no? Después también en mamíferos, en delfines varados, nos mostraron que están comiendo plástico. Fíjense que la mayoría es celofán en el estuario, y en individuos encontrados del estuario, y en individuos encontrados de lugares marítimos, ¿no? En los dos, la mayoría del plástico es celofán, o sea, productos que se usan para empaquetar, un producto que se usa para empaquetar, caramelito, todas las cositas eh, que son más que nada para alimentos. Líneas, bueno, son bolsas, sogas, redes, plástico duro. En los dos ambientes hay más o menos lo mismo. Pero el problema entonces no termina ahí, porque vimos que las partículas, los productos plásticos pueden fragmentarse en partículas más chicas. Entonces, un ejercicio que hicimos con alumnos de la materia de oceanografía biológica que fueron a cursar durante el verano en el INIDE fue buscar esos microplásticos enterrados en la arena en distintas playas de Mar del Plata. Y estos son los resultados. Miren la cantidad de plásticos de diferentes colores que encontramos enterrados en 5 centímetros, en 1 metro cuadrado por 5 centímetros de profundidad. Cantidad de pellets que se llaman a estas pelotitas de colores que sirven como producto, materia prima para hacer plásticos mucho más grandes, hasta las bolsitas del supermercado, de todos los tamaños, y encontramos, y eso se llama plástico de origen primario, o sea, fue fabricado así, de ese tamaño. Nosotros fuimos con un mosquitero que tiene una apertura de 1 milímetro, y tamizamos la arena y encontramos todas estas partículas. Y también encontramos estas micropartículas que son de origen secundario, es decir, que se formaron de la fragmentación de esos plásticos más grandes que vimos que quedan en la playa, ¿no? Y si los miramos más detenidamente, vemos que estos también tienen como un esbozo de fragmentación, y fíjense como lo degradado que pueden estar. Entonces, el problema es más grave, quiere decir que hay partículas más chicas de esos ítems dando vuelta.
para ilustrar eso, les voy a mostrar lo que encontramos en el agua de mar. Primero les cuento un poquito cómo hacemos para buscar estas muestras. Ya es un poco más complicado ir a buscar estas muestras, hay que salir en barco y desplegar en el mar ciertos dispositivos, como botellas oceanográficas y redes de plancton. Muy rápidamente les muestro. Las botellas están puestas en una roseta donde tiene otros tipos de sensores como de profundidad, salinidad, temperatura. Y uno puede decidir a qué profundidad cerrar cada una de estas botellas. Entonces el instrumento llega a la superficie, se retira el agua, se guarda en una botella de vidrio y eso va al laboratorio. Y también recolectamos las muestras con redes de plancton. Si se fijan, tiene un dispositivo en la boca de la red que cuando se lanza la red al agua, ese dispositivo empieza a rodar y cuenta cuántas vueltas dio y se puede estimar el agua filtrada. Y todo lo que filtró queda colectado en el fondo de la red. Entonces uno toma esa muestra y puede llevarla directo al laboratorio y analizar. ¿Y qué encontramos? Encontramos mini microplásticos, menor a 1 milímetro. Son microfibras, microfilamentos, y hay hasta micropellets. Esto también es de origen primario, esto también fue fabricado así, para utilizar en la industria, por ejemplo. También se utilizan de estos micropellets para los cosméticos, para los productos de higiene personal. Ese tipo de plásticos son de color azulado, son claritos. Este seguramente proviene de algo industrial. Y estas, solamente les cuento porque van a aparecer en otras imágenes, estas son diatomeas, son algas unicelulares, o sea, fíjense el tamaño al que llega el plástico, ¿no? Al tamaño de ver una célula y ver un pedazo de plástico. Fíjense este microfragmento. Acá hay algas también. Y les muestro un poco la variedad de los plásticos fibras que encontré. Fíjense los colores. Es bastante impresionante la claridad con que uno puede ver estas fibras. Y si miramos más detenidamente, empezamos a ver que esto también empieza a deshilacharse o fragmentarse. Mirá esto, mirá estos pedacitos. Estos también van a ser parte de microplásticos eventualmente. Y las fibras empiezan a perder su color, con lo cual también empieza a ser más difícil distinguirlas. Y también sobre la superficie vemos que hay como material biológico, ¿no? Como biofilms que se van formando. Entonces ya empiezan a perder su color natural. Y también empiezan a doblarse sobre sí mismas hasta el punto que hasta el punto más de no ser una fibra, sino llegar a ser casi una pelotita como esta. Fíjense la variedad de colores de fragmentos, ¿no? Estos con colores bien conspicuos, los bordes bien recortados. Estos son típicos de microplásticos utilizados en cosméticos. Igual todo esto está en el proceso de ser analizado químicamente para saber cuál es la composición química. La pandemia nos paró un poco en ese sentido, pero bueno, ya vamos a volver a arrancar. Fíjense los pellets, los micropellets de color negro, acá hay uno de color azul más grande. Cuando sepamos bien qué composición tiene, vamos a ver para qué pueden haber sido utilizados y de dónde pueden llegar a venir. Estas son todas diatomeas y distintas espículas de organismos. Y bueno, a este nivel no mencioné el tamaño, pero a este nivel estamos hablando de partículas menores a 200 micrones, que es menor a 0,2 milímetros, más chiquito que la última
división que se puede ver en una regla común. Así que a este nivel, ¿cuáles son las interacciones? ¿Cómo interactúa el plástico con los organismos marinos? Una de las cosas que se está viendo es que en estos plásticos, en estas micropartículas, se empiezan a posar organismos que son productores primarios, que son la base de la cadena trófica marina, y son los encargados de producir el oxígeno que nosotros respiramos. Y esto también está en un proceso de análisis, porque lo que yo postulo es que abajo de esto hay plástico, con lo cual, si es verdad, sería un bocado perfecto para los animales. Hay algunos trabajos, desde el 2017 están empezando a aparecer trabajos que justamente hablan de este tipo de interacción con las algas, y lo que postulan es que las algas se van posando sobre estos microplásticos y van haciendo que aumente su peso y se van hundiendo. Por eso dicen que hay una remoción selectiva por tamaño de la superficie del océano. Entonces la mayoría de los microplásticos no están en la superficie, sino que están en las capas más profundas. Hay también una interacción con el segundo eslabón de esta cadena, con el zooplancton. Se ha demostrado que el zooplancton puede ingerir microplásticos. Y con una variedad de efectos letales y subletales. Por ejemplo, letales, la muerte directamente; subletales, problemas en la reproducción, tasas energéticas, etc. Fíjate, es una comparación que me parece que está buenísima para ver cuál es el rango de tamaño del plancton, ¿no? Porque uno, comparándolo con una escala humana, el plancton va desde los insectos hasta el estudio de naves espaciales a kilómetros de distancia a la Tierra. Entonces, fíjate si no hay un espectro amplio para interactuar con los distintos organismos. Es inmenso. Y nuestros colegas nos están mostrando también que los peces están comiendo, se han comido estos microplásticos. En el Río de la Plata se ha encontrado que de las 11 especies estudiadas, las fibras de plástico representaron el 96% de esos ítems, y la alta abundancia sugiere que hay una alta disponibilidad en el ambiente, con lo cual podemos inferir que hay mucha entrada de microplásticos desde el Río de la Plata hacia la plataforma. Y en Bahía Blanca también nos mostraron que los peces están consumiendo microplásticos. Fíjense que acá hay una variedad de partículas, entre las que se pueden ver la mayoría fibras, ¿no? Y bueno, como resumen un poco de cómo es el circuito de los microplásticos en el mar, como vimos en la superficie, puede haber una colonización de estas partículas, y hay una transferencia trófica de estos microplásticos, porque se lo van comiendo algunos organismos. Esos organismos los liberan por las heces y sirve de alimento para otros, y en el océano todo es cíclico, todo es ingerido, lo que no sirve para uno sirve para otro. Y hay ingestión por el zooplancton y directa por los peces también, que los peces también liberan estas partículas al medio con las heces. Lo que pasa es que el problema, el potencial tóxico de los plásticos es que hay muchos contaminantes orgánicos en la superficie del mar, que pueden ser pesticidas, etc. Depende de la localidad también. Y cuando los plásticos entran al océano, esos contaminantes se pegan a la superficie de esos plásticos y van recorriendo su camino con esos plásticos hasta que algún animal lo ingiere, y cuando lo ingiere, no solo el plástico libera los componentes químicos que lo componen, sino también los componentes, los contaminantes orgánicos que se pegan a esa superficie y se terminan acumulando en los tejidos de los organismos. El plástico puede salir luego,
y volver a comenzar el ciclo. Pero el potencial daño queda también por esos contaminantes que causan efectos, y se empieza a transferir a través de la cadena trófica, ¿no? Como bioacumular. El problema tampoco termina ahí, porque si miramos más detenidamente, hay más partículas, cada vez más pequeñas, y el problema continúa y continúa. Lo que pasa es que no tenemos disponible tecnología a mano todos los días para poder estudiar por completo hasta dónde podemos llegar, hasta el mínimo tamaño que podemos llegar con estas partículas, pero se cree que pueden llegar a medir menos de 1 micrón. Entonces, el circuito es infinito del plástico en el mar, porque hay un continuo ingreso de macroplásticos que se van fragmentando, hay también un ingreso de microplásticos que son por diseño así, y hay un ingreso a la cadena trófica, pero con posibilidad de nunca salir, digamos. Y hay que recordar que el último eslabón de esta cadena somos nosotros, ¿no? Y los plásticos, ¿qué pasa? En general, en los océanos del mundo se ha visto que los plásticos se están acumulando en grandes giros oceanográficos. Se ve que en las superficies, con datos de estudios que se hicieron en superficie, esto corresponde a un paper donde se hizo una circunnavegación con un velero español, y bueno, determinaron que efectivamente la concentración de estos plásticos es en los grandes giros oceanográficos, y la mayoría de estos plásticos corresponden a micropartículas menores a 1 milímetro. Y bueno, como resumen, les voy a mostrar un video que armé, como que resume el tema para mí. Son 3 minutos, espero que les guste. Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. The horizons of plastic are lengthening and strengthening, too. In the world of tomorrow, plastics will certainly call the tune. Most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources, as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. Plastic is everywhere. Estas son imágenes captadas por una fotógrafa británica justo frente a las islas de Roatán en Honduras. Videos y fotografías de este nuevo basurero oceánico le dieron la vuelta al mundo. Cuando nos fijamos en la cantidad total de plástico que recolectamos en el giro subtropical, nos encontramos con que la cantidad es estable, es constante. No vimos un aumento tan fuerte como el que esperábamos. No creemos que la razón sea que cada vez reciclamos más o que tiramos menos plástico al mar, sino que después de llevar años flotando en el océano, de algún modo el plástico desaparece de la superficie del mar. Intrigada, Cara Lavender-Low trató de determinar la cantidad de plástico presente en la superficie de los océanos. Su estudio, el más completo hasta la fecha, ha arrojado la cifra de 236.000 toneladas.
Pero esto solo representa un 1% de la cantidad de desechos que se arrojan al océano cada año. Es sorprendente porque entra muchísimo plástico en el océano, pero no sabemos qué pasa con él. Un 1%. A día de hoy solo está localizado un 1% de todo el plástico presente en el mar. Para que nos hagamos una idea, hay que fijarse en la producción de plástico en el mundo. En 1950 era de 1,5 millones de toneladas. Hoy ronda los 300 millones de toneladas al año. La cantidad de plástico que flota en la superficie de los océanos, según las estimaciones de Cara, no tiene ni punto de comparación con la cantidad que nos deberíamos encontrar. El peligro es que la gente piense, bueno, ha desaparecido sin más, no es un problema porque ya no está en el mar. Cuando lo que debería preocuparnos es lo desconocido. Si no sabemos dónde está el plástico, no sabemos si está teniendo otros impactos de los que aún no somos conscientes. Saber dónde está ese plástico se ha convertido en un reto primordial para comprender sus efectos y su papel en el ecosistema. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado la charla. Gracias, Roxy. Fue muy fuerte, la verdad. Creo que para todos. Bueno, todo, para mí todo. No sé qué pensarán la gente que está escuchando y viendo. Ya tenemos algunas preguntas, así que las voy a empezar a leer y bueno, las vamos contestando. No sé si lo del bocha es una pregunta, pero dice que si se puede suponer que todos los seres vivos o acuáticos están o estarán en contacto con estos elementos plásticos. Sí. Se puede suponer. Se puede suponer. Alguien que no tiene nombre pregunta si hay información sobre la limpieza de la isla de plástico en el Atlántico Norte. La información que yo tenía es que en el primer intento no había funcionado. Y la segunda que iban a hacer un intento. Lo que pasa que es básicamente insostenible limpiar y por lo que vimos, el problema no está en la superficie, el problema es con lo que ya está en el fondo. Claro. Es un proyecto, en mi opinión, es insostenible. O sea, pensar que podemos limpiar el mar o las islas de plástico en los grandes giros oceanográficos es como querer montar una misión al espacio por mes. Sí. Claro. Después pregunta si se encontraron componentes químicos de plásticos, no solo en la parte de plástico, sino en grasa de peces y mamíferos. No se escuchó. No se Dicen escuchó. que si se encontraron componentes químicos de plásticos, no solo en el contenido estomacal de los peces y mamíferos, sino en grasa, que calculo que sean los tejidos. Sí, hasta había leído que habían encontrado esos contaminantes en orcas, ponele. O sea, sí se está encontrando en los tejidos de los animales. Eso es lo peor. Con lo cual, si hay en orcas, uno puede interpretar que se viene transmitiendo en la cadena trófica. Claro, porque las orcas son las más, los topes, digamos, predadores Claro. topes. Bien. Preguntan si es una posibilidad introducir las cutinasas en hábitat acuáticos con el fin de degradar los microplásticos. La verdad no sé, no sé eso. No, yo tampoco. No. Gonzalo, ¿se conoce el impacto en la salud de los humanos por la ingesta de peces que ingirieron microplásticos? No se conoce todavía y recién están empezando a estudiar los nanoplásticos y cuál es su efecto en los humanos. Más que nada se está viendo si lo que se ve en los moluscos, por ejemplo, que los nanoplásticos se transmiten por
de los tejidos al sistema circulatorio, si eso es una posibilidad y que los plásticos se transfieran, por ejemplo, al feto. Ah, bien. Pero son todos trabajos muy nuevos, ¿no? Y yo no me dedico específicamente a eso, con lo cual me estoy perdiendo un montón de información seguro. Así que. Otra pregunta es si no hay campañas en los supermercados para dejar de dar bolsas plásticas en ciudades costeras al menos. Sí, lo que habría, hay campañas y hay normas, o, ¿cómo se dice? Me sale norma, pero no es norma. Leyes, Eh, hay leyes. sí, bueno, leyes a nivel O municipal reglamentaciones hay. Lo que hay que hacer es que la gente las cumpla, que los comercios la cumplan. Porque, por ejemplo, lo que pasó en el verano acá, que no se podían vender Cajitas. los balnearios ni vasitos de plástico, ni sorbete de plástico. En diciembre todo bárbaro, todos te daban sorbete de papel y vasito de papel, pero empezó enero y se acabó. Empezaron de vuelta a darte y a ofrecerte, cuando en realidad ni siquiera te tienen que ofrecer. Claro. Entonces, es un problema de cumplimiento de las normas que ya existen. Sí. Bueno, otra pregunta es si en la actualidad existe algún organismo capaz de procesar el plástico, o al menos con el potencial de lograr hacerlo. ¿Hay algún estudio científico al respecto? Sí, se está viendo, hay gusanos que pueden procesar el polietileno. Ahora no me acuerdo, habían descubierto un organismo marino, pero también era gusano. Y después bacterias, que de Bacterias. hecho antes de la pandemia habíamos empezado a trabajar en el INIDEP con las chicas de microbiología para ver si podíamos encontrar bacterias degradadoras de hidrocarburos sobre creciendo como biofilms en los plásticos. Pero bueno, eso es un trabajo que ahora está detenido, Quedó digamos, ahí detenido, sí. ahí detenido. Otra pregunta es si hay algún país que esté haciendo campaña contra el uso de envases plásticos y otros. Sí, principalmente en los países de Europa hay mucha más reglamentación en cuanto a los plásticos de un único uso. Porque bueno, ellos tienen un mar cerrado y el problema es mucho más grave. Claro. Después preguntan, ¿cuál es la proyección de cantidad de plástico en el mar al futuro? Si existe. Sí, la proyección más conocida es que para el 2050 va a haber más plástico que peces. Yo creo que sí, es posible, teniendo en cuenta de la cantidad el tamaño de los plásticos que encontramos en el agua de mar y el tamaño de los plásticos que ingresan, ¿no? ¿Cuántos microplásticos o nanoplásticos puede llegar a formar una botellita? Es un número impensado. Y en el mar todo es en función de la tasa de encuentro, ¿no? Si tenés más posibilidades de encontrarte con una partícula, ahí tenés más posibilidades de ingerirla accidentalmente y bueno, eh, lo que se postula no es nada bueno, digamos, que este problema va a seguir en aumento y ya, digamos, hace tantos años que hay plástico en el mar que ni siquiera podemos determinar cuánto hay. Sí, bueno, justamente una pregunta que viene ahora es qué acciones podemos tomar o hacer con toda esta información. Para mí lo indispensable y fundamental es que el plástico no entre al mar, porque una vez que entra al mar se torna invisible para nosotros. Y es muy difícil estudiar el mar, es muy caro también. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el plástico entre, trabajar más en tierra, trabajar sobre las leyes, trabajar sobre el cumplimiento de esas leyes y los desagües.
trabajar solo los desagües, las cloacas. Tenemos que evitar que el plástico entre al océano. Si yo a eso que agregaría por experiencia propia, que más allá de, además de las acciones a nivel global, a nivel estatal, a nivel, digamos, reglamentario, lo primero es dejar de usar el plástico nosotros, cada uno de Claro, nosotros. Y ese disminuir es un eso. camino de ida. Yo lo digo por experiencia, hace 2 meses que no saco la basura. No saco basura. Tengo ahí una cosa que todavía se está llenando, porque no uso. Pero bueno, es un camino lento y se puede. Sí, El cuesta tema también, cuesta. Sí, el tema es que hay muchos hábitos que hay que revisar en uno. Sí, pero lo importante es como que cada uno vaya identificando qué cosas puede transformar, y bueno, todo suma. Sí, cada vez hay más información que si Sí. están, los que necesiten les podemos contar. El comité científico, digo, del CASE puede asesorarlos, acompañarlos en todo lo que necesiten sobre esto, porque hay muchas acciones a nivel individual, a nivel comunidad, a ese nivel. Y más allá de todo lo que dijo Roxy, que también tiene que pasar. Pero una cosa que yo quiero agregar a esto es que por más que dejemos de usar plástico todos en este momento en el mundo, igual sigue habiendo, como ella dice, El y no problema sabemos no cuánto. termina, claro. Ahora hay que ver con lo que durante todos estos años está en el mar, hay que ver que tenemos que estudiar qué es lo que puede pasar, cómo puede impactar y cómo puede Bien. impactarnos a nosotros. Hay una pregunta más que no sé cómo la vas a contestar, que preguntan, ¿qué deberíamos hacer para limpiar el mundo? ¿Cómo? ¿Para limpiar el mundo? Sí. Transformar nuestro modo de vivir. De vivir, exacto. Bien. Básicamente. Otra pregunta, tengo entendido que va incrementando la toxicidad debido a la cadena trófica, ¿es verdad? No entendí la pregunta, perdón. Que dice como que va incrementando la toxicidad, supongo, del plástico, debido a la cadena trófica, y pregunta si es verdad esa idea. Sí, lo que va aumentando es lo que se va transmitiendo es el tóxico en la cadena trófica. No entiendo bien la pregunta. Eh, por ahí Alejandro Minor la hizo la pregunta, por ahí podría aclararla. Sí, va Entiendo que aumentando, digamos, va aumentando la toxicidad porque aumenta a más, digo, porque afecta a más individuos a la cadena trófica, no solo el que se comió el plástico y el que se queda con los contaminantes, sino que ese es comido por otro y ahora todos los contaminantes se quedan en este otro y este es comido por otro más grande y ahora todo se va acumulando el de este y del de otras presas que hayan tenido plástico, creo que se refiere a eso, que va puede ser, aumentando claro. la toxicidad. Bueno, hay muchas, ¿cómo es? Comentarios interesantes. Yo me estoy concentrando en las preguntas, pero son muy lindos las cosas que ponen, lindos e interesantes y trágicos también. Eh, eh, Perdonen, pero no sé si voy a llegar a leer todo. Me concentro en las preguntas, después por ahí leo los comentarios. Todo el mundo te dice que es muy buena la charla. Gracias. Eh, y preguntan si hay investigaciones con materiales que puedan ser degradables y sustituir al plástico. Sí, hay algunas empresas que están empezando a hacer productos que pueden reemplazar el plástico. Pero bueno, lo que se necesita es un incentivo un poco más grande para que esas empresas puedan empezar a producir un nivel más masivo y que aumente la oferta, digamos, de esos productos, porque básicamente hoy la mayoría de la oferta es todo de plástico. Pero en la medida que esos productos empiecen a ganar terreno, yo creo que va a existir la posibilidad de cambiar a eso. Pero bueno, ir contra la fabricación del plástico es ir contra la industria del petróleo también. Es bastante difícil.
Después preguntan que si se sabe cuán significativo es el reciclaje, que a la larga genera igual residuos plásticos. Y el reciclaje, lo que pasa es que hay muchos plásticos de un solo uso que no se reciclan. Todo lo que es vasito, tapita, los cubiertos, los platitos, todo eso no tiene reciclado. El telgopor, nadie sabe qué hacer con eso porque no se recicla. Directamente va a esos basurales a cielo abierto y en las costas eso es lo peor de todo. Sí. Bien. Bueno, creo que, a ver, dicen los barcos chinos que están más allá de la milla 200, ¿dónde tiran la basura? Y, Una pregunta retórica me parece esta. y ya vamos a ver, qué aparece Sí. después de la milla 201. Bueno, ahí pusimos el link para poder retirar sus certificados de haber estado en la charla. Bueno, creo que leí todas las preguntas, no había más. Bueno, creo que no sé si veo alguna pregunta más. Y si no, bueno, quiero agradecerlo porque me parece muy... ¿cuál? A ver, la tuya, ¿cuál fue? ¿Qué medida o tamaño de micropartículas son o pueden ser digeridas por el microplancton? Y por ejemplo, por el microplancton, y menores a 10 micrones. Ahora, si por el microplancton se refiere al plancton en general, ponele, hay copépodos, que los copépodos son microcrustáceos, que son el alimento fundamental de los peces y algunas larvas y juveniles de peces. Y esos copépodos pueden comer, pueden poner algas, como las diatomeas que mostré, en una sola o enganchadas, como si fuera, imagínate como si fuera un hilo de algas enganchadas. Y tienen el mismo tamaño que las fibras, ponen. Entonces no se descarta que puedan comer fibras, y sí pueden comer los fragmentos, las esferas. Lo que pasa es que es muy difícil, todavía se está estudiando bastante, hacer ese trabajo experimental. Pero sí, no se descarta, el tamaño se solapa bastante con lo que es el alimento del plancton. Entonces, eh, va a ser bastante interesante ver cómo interactúan a nivel individual estos organismos con los diferentes tipos, las fibras, los fragmentos y los pellets, que supongo que no será de la misma forma. Pero bueno, no sé si contesté la pregunta. Me fui de tema. Creo que sí. Sí, creo que bueno, fue bastante clara. Bueno, bueno, yo creo que estamos para ir cerrando. Yo les agradezco a todos por haber estado, gracias por entender que están silenciados. Y le agradezco a Roxy por estar con nosotros. Y bueno, esperamos que esto no los haya asustado mucho, pero también está bueno conocer y para ver qué podemos hacer. Y tenemos mucho para hacer aún. Y todavía hay muchas ideas nuevas. Podés dejar mi mail para cualquier consulta o pregunta que Dale. quieran hacer, estoy disponible. ¿Cuál es tu mail, Roxy? Yo lo escribo, vos decímelo. rdimauro@inidep. Bien. Ahí lo voy a escribir, así todos lo pueden copiar. Cualquier pregunta que tengan, se pueden comunicar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y que tengan un hermoso viernes y fin de semana. Adiós.